era arista, ¿no? Sí. Entendiendo que la economía de todas las cosas, entonces todas las malas noticias que podemos tener siempre en nuestro país, la economía por lo menos nos estaba dando un pequeño respiro. Sí, correcto. Arista tenía algo de aprobación, por supuesto muy superior a la de la propia presidenta. Vamos a ver cómo se maneja Salardi. Le cae a la mochila del ministro de Economía siempre tener buena recaudación de impuestos, algo que en el país tenemos como gran problema, ¿no? No recolectamos impuestos, no pagamos impuestos. Muchas empresas, incluso formales, evaden impuestos. Bien interesante y lo esta que es la decían tarea. ayer en Punto Final, tanto dos exministros de Economía, tanto Mercedes Arauz como Luis Miguel Castilla. El MEF ha perdido mucha fuerza. Exacto. Entonces, eso es algo que va a arrastrar, Salardi, que el gasto corriente siga aumentando, que ya lo advierte el BCR, y sin embargo, el MEF hoy parece simplemente un cajero automático, donde no le puede decir no a nadie. Claro, cuando antes el MEF era más bien esa caja fuerte, era ese candado a las arcas públicas. Claro, y desde el Congreso, que ahí es la tensión que puede venir, el Ministerio de Economía se enfrenta muchas veces con congresistas que te traen proyectos, te traen expedientes, te traen gasto y te dicen, oye, o en todo caso inversión pública, y te dicen, quiero esta carretera, quiero esto. Ante eso, el Ministerio de Economía ha perdido fortaleza, o te dicen, oye, liberación de AFP, CTS, este tipo de situaciones es la que suele contener un ministro de Economía fuerte. Escuchamos a Mercedes Arauz y a Luis Miguel Castilla. Arauz habla de eso, de que un ministro tiene que tener apoyo de la presidenta para estar fuerte en el cargo, y Castilla más bien te cuenta lo que te decía del Ministerio del Interior. Hay plata, el tema es que no se está gastando, proyectos paralizados en la cartera que ve la seguridad ciudadana. Escuchemos. Se ha triplicado en lo que gastan en policías, en comisarías, y tenemos un tema de gestión atroz. 80% de los proyectos de inversión del Ministerio del Interior están paralizados, entre comisarías, centros de vigilancia. Lo que pasa es que si no tienes un gobierno que te acompañe, cualquier ministro de Economía tiene problemas, ¿no? Entonces esperemos que lo acompañen y él pueda hacer un real ajuste en el tema fiscal, pueda negociar realmente con el legislativo. Claro, negociar con el legislativo, eso es lo que se le ha estado dando mal a los ministros de Economía bajo el régimen de Dina Boluarte, ¿no? No han tenido la firmeza. Es que es un gobierno sin partido. Al final del día, el ministro de Economía era fuerte porque idealmente no necesariamente tenía mayoría en el Congreso, pero por lo menos tenía una bancada más sólida, había alianza quizá con alguna otra bancada, pero hoy en día, si bien hay una alianza tácita entre Ejecutivo y Legislativo con los grupos de derecha también tienen su propia agenda sobre liberaciones, sobre presupuesto, sobre gastar plata. El presupuesto del Congreso sigue aumentando y el MEF no puede hacer nada. Entonces, al final del día, el ministro de Economía, al que antes se le tenía miedo, respeto, hoy simplemente es el que dice: firmo, doy plata. Esa es la idea que podría cambiar ahora con José Salardi, negociar con el Congreso para que no haya una farra fiscal. El país está bien en su macroeconomía porque tenemos una regla fiscal que respetamos, pero en los últimos años hemos ido dejándola de lado un poco, ¿no? El básico concepto de no gastar más de lo que ingresa. ¿Y cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos. Entonces allí tarea de SUNAT, pero ¿qué tipo de tarea o cómo ejerce su tarea SUNAT? Es importante ver también allí si va a haber algún cambio en la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no? Normalmente con un nuevo ministro se da un cambio en SUNAT porque hay allí también una tarea importante para la recaudación de impuestos. Pero te decía, el problema en este caso es Leslie Urteaga. Para muchos, el ingreso de una ministra cuestionada te va a suponer problemas políticos. La ministra, en su paso por la cartera de Cultura, se peleó con un montón de sectores. Podemos recordar lo que pasó con la venta de entradas para Machu Picchu, donde se pedían cambios, se pedían ajustes, había una situación poco clara desde la Dirección de Cultura en Cusco. Finalmente la ministra era abucheada cuando llegaba a la ciudad imperial. Y otro momento es el que tenemos en pantalla. Agosto del año pasado, inauguración del Festival de Cine de Lima, participación de la ministra en un discurso, termina siendo abucheada. Con esta carga pesada
regresa al gabinete una figura que solo se explica el regreso de Leslie Urteaga en la lealtad que tiene a Dina Boluarte, en lo cercanas que son, en la confianza que hay para que pueda emprender una fusión de ministerios u otras tareas, ¿no? O cuidar en todo caso el MIDIS, que es un espacio que la propia Dina Boluarte dirigió cuando era ministra. Vamos a recordar este archivo de cómo fue abuchada la ahora ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Han recibido estos estímulos en alguna de estas etapas? Claro, el premier decía, esto refresca el gabinete, pero cuando ves este antecedente dices, oye, aquí no te estás comprando un problema, aquí no estás trayendo a una persona poco popular para un gobierno que ya carece de popularidad. Digamos, este cambio no se entiende de otra manera más que una apuesta por la lealtad de Leslie Urteaga con la presidenta.